¿Cuál es el secreto más oscuro de tus padres? Mi papá trabajaba en un lote de autos, robó su caja fuerte, robó un auto y lo condujo hasta la frontera del estado, donde mi mamá limpió todo. Mi abuela lanzó una escopeta recortada al océano, era de mi papá. Mi abuela también tuvo que declararse en bancarrota por culpa de mis padres. Mi mamá tuvo relaciones íntimas con mi medio hermano mientras mi papá estaba en su lecho de muerte. Mi medio hermano es más cercano en edad a ella que mi papá. Mi abuela dejó a mi abuelo por el mejor amigo de este. No sé, simplemente seguí escribiendo y recordando cosas. Mi mamá quedó embarazada de un hombre casado durante una separación temporal de mi papá. El hombre casado, mi donante de ADN, volvió a casa con su esposa en el instante en que ella se lo contó. Mi papá, sabiendo que no había manera de que yo pudiera ser su hijo ya que se había sometido a una vasectomía exitosa unos años antes, estaba perfectamente dispuesto a criármelo como suyo, pero no pudo seguir casado con mi mamá. Mi madre pasó los siguientes meses abusando de anfetaminas y forzándose a realizar trabajo físico agotador. No me quería, pero solo hizo que llegara un poco prematuramente. Papá firmó mi acta de nacimiento y procedió a tratarme exactamente como a sus otros hijos. Mamá me entregó a cualquiera que aceptara quedárselo o me descuidó por completo, pero se negó a darle la custodia a mi papá hasta que yo fuera lo suficientemente grande como para exigirla. En 1962, mi papá estaba de licencia en tierra, en Copenhague, y mientras estaba ebrio, atropelló y falleció a un extraño. Abandonó el auto de renta y corrió de regreso al lugar del accidente. Cuando volvió, una joven rubia lloraba sobre él. Intentó ayudarla de cualquier manera que pudo, sin divulgar su crimen. Un año después, tras muchas cartas de ida y vuelta, papá le propuso matrimonio. Ella aceptó, y se casaron en 1964. Regresó a Canadá, y tuvieron 2 hijos juntos, yo y mi hermana mayor. En 1970, mi tío, muy ebrio, le contó a mi mamá lo que había hecho mi papá. Ella tomó a mi hermana, me dejó con un vecino y regresó a Dinamarca mientras mi papá estaba a bordo del barco. Ella se quitó la vida en 1996, 2 años después de que finalmente nos reunimos. Edición para agregar información, la parte del oscuro secreto es que mi papá mató a mi abuelo mientras conducía ebrio. Sé que es mucho, y sé que suena increíble. No estoy seguro de que lo hubiera creído yo mismo, si no hubiera investigado a fondo. Además, no me di cuenta de que tenía una hermana mayor hasta que cumplí 11 años, cuando ella fue enviada a vivir con nosotros en Canadá. Esa es otra historia complicada. Mi hermana y yo hemos estado distanciados durante 30 años. La única razón por la que estoy vivo es porque mi abuela se enteró de mi existencia mientras llevaba a mi mamá a la clínica de aborto. Desde entonces, ha sido nada más que manipulación emocional y abuso mental. Vivimos con mis abuelos el 75% de mi infancia, ella nunca estaba en casa y siempre trabajaba para ayudar con las cuentas, a pesar de que estábamos bien económicamente gracias a que mi abuelo adoptivo tenía su propio negocio y era policía. Mi abuelo biológico, el papá de mi madre, me dejó un CD para que lo cobrara para la universidad cuando cumpliera 18 años. Ella lo cobró y lo mantuvo, diciendo que era suyo por el costo de mantenerme. Siempre me decía que mi papá era un mentiroso y un tramposo, etc. Lo conocí por primera vez hace 10 años, y eso cambió mi vida al escuchar su versión de todo lo que ella hizo. Me mostró una caja de cartas, tarjetas de cumpleaños y regalos que había guardado durante 25 años. Yo había estado alejado de él o resentido con él por no estar presente, aunque ahora sé que nada de eso era culpa suya, que ella había devuelto al remitente, o contacto no solicitado, estampado en ellas. Logré cortar relaciones con ella una vez que me mudé a varios estados de distancia, pero mi esposa me convenció de volver a tener contacto más constante. Y eventualmente ella se mudó al mismo estado que yo, a menos de 1 kilómetro de mi casa. Ahora que tengo hijos propios, es la misma historia una vez más. Ella compra regalos para los niños, cumpleaños, Navidad, etc. Tengo que reembolsarle por ellos. Constantemente menosprecia a mi esposa por ser madre de tiempo completo y por tener una discapacidad. Ella tiene lupus, fibromialgia y algunas otras cosas, diciendo que nunca hace nada y nunca contribuye a la casa, financieramente.
pero espera que nosotros hagamos todo por ella porque es vieja e indefensa, tiene poco más de 60 años, sin embargo, puede irse en un capricho y pasar 2 meses viajando por el país. Estoy dejando mucho de lado, pero ya entienden la idea general. Mi papá no me dijo hasta que cumplí 14 años que, hey, podría no ser mi verdadero padre. Lo cual tiene sentido, porque siempre escuché susurros sobre mí en los eventos familiares de niño y siempre me sentí tan diferente de mis hermanos. Hice una prueba de ADN en mis 20s. Resulta que él no es mi padre. En realidad, es mi primo segundo. No tengo ningún contacto con mi padre biológico y no tengo ningún deseo de hacerlo. Quiero a mi papá, hija o no, siempre me ha apoyado y me ha amado como si fuera su propia hija. Además, él no sabe que en realidad sé que no soy suya. Mi madre fue adoptada clandestinamente, ilegalmente. Solo nos enteramos en el último año aproximadamente, tengo 25 años y era muy cercano a mi abuelo materno. Ellos eran infértiles pero realmente deseaban tener hijos. Una joven del vecindario quedó embarazada y iba a dar al bebé en adopción. Mi abuelo puso su nombre en el certificado de nacimiento a pesar de que no era el padre, para que él y mi abuela pudieran llevarse al bebé. Probablemente se conocieron en un culto. Él era un estafador. También padecía una enfermedad mental severa. En un momento, estuvo encarcelado en algún tipo de prisión para criminales dementes. No hay forma de saber cuántos hermanos tengo porque viajó por el mundo estafando a la gente y prostituyéndose a nivel global. Ella era esquizofrénica paranoide y creía cada mentira que él decía, incluida la de que estaba en la maldita CIA. No lo estaba, usó sus ingresos y tarjetas de crédito para financiar su vida de viajero por un par de años. Cuando se le acabó el dinero, la abandonó a ella y a mí en la puerta de la casa de mi abuela. De niño, criado por una esquizofrénica paranoide, solía desear desesperadamente tener a mi papá. Después de hablar con mi medio hermano como adulto, me di cuenta de que tuve suerte de que solo hubiera uno de ellos. Ambos hubieran sido peor. Mi mamá tuvo un aborto antes de darme a luz. Solo me enteré cuando le pedí algunos de mis documentos médicos antiguos, diagnóstico de autismo, y había una nota que decía que ella había estado embarazada 3 veces, pero yo soy un hijo único. Cuando le pregunté, ella me dijo de manera casual que tuvo un aborto y que mi papá todavía no lo sabía. Tengo más de 30 años y ellos siguen juntos. Estoy convencido de que si no hubiera investigado en mi propio pasado, ella habría llevado ese secreto a la tumba. Que mi papá obligó a su primera esposa a abortar cuando quedó embarazada después de su primer hijo. Luego lo hizo de nuevo, con mi mamá, cuando ella quedó embarazada después de tenerme. Les dijo a ambas, si tienes otro hijo, no lo mantendré, y le dijo a mi mamá, si intentas irte, me llevaré a ella, a mí, y nunca volverás a verla. Así que se hizo un aborto y se quedó con el bastardo hasta que murió. Luego ella me contó la historia. Mis padres fueron secuestrados por extraterrestres. Locura, lo sé, pero escúchame. Mi mamá y papá estaban acostados sobre el cofre de su auto fumando un porro en el campo frente a su casa. En ese momento, vivían en el campo. Mi papá vio estos puntos negros formando un triángulo que comenzó a moverse erráticamente por el cielo de una manera que no era natural, es decir, no podía ser un pájaro o un avión, se movía de un lado a otro y arriba y abajo en todas las direcciones a una velocidad increíble. Mi papá pensó que estaba alucinando por la hierba hasta que miró a mi mamá y vio su expresión, y se dio cuenta de que ella también lo estaba viendo. Lo siguiente que recuerdan es despertarse, o más bien levantarse de la cama hiperventilando y en pánico, mirando por la ventana y el auto ahora estaba estacionado en su entrada. Mi madre comenzó a gritar, no decía nada, solo gritaba, empujó a mi padre fuera de la habitación y se encerró en su dormitorio durante 6 días. Mi padre habla de ello con gusto, pero cada vez que le he mencionado a mi madre, en 3 ocasiones distintas, ella se queda en silencio, va a su habitación y se encierra durante 6 días. Y digo 6 días hasta el minuto exacto. Cada vez, es la cosa más extraña del mundo. Mi papá tuvo un hijo del que no sabíamos. Encubrió el abuso sexual que estaba ocurriendo en el distrito policial del que estaba a cargo. Recuerdo haber escuchado a la gente hablar de eso cuando era adolescente y que mencionaban su nombre en artículos de periódicos, pero yo estaba tan ajeno a todo. Mi mamá es muy racista en privado.
He hecho todo lo posible para asegurarme de no convertirme en como ellos, jaja. Mi mamá quedó embarazada 2 años después de que nací. Mi papá dijo que debía hacerse un aborto porque planeaba mudarnos al extranjero y sería difícil con un nuevo bebé en camino. A pesar de que su ginecólogo le dijo que no lo hiciera porque una diferencia de 2 años es una buena diferencia de edad para los hermanos. Pero mi mamá fue presionada por papá, así que decidió hacerse el aborto. Todo porque él prometió que la familia se mudaría al extranjero. Luego, él recibió una promoción menor en el trabajo y canceló todo el plan para mudarnos. En ese entonces, era muy fácil emigrar a ese país, ahora no lo es. Mi mamá sufrió un aborto innecesariamente. Y no tuvieron más hijos hasta 5 años después de eso. Ahora era un embarazo de alto riesgo. Amo a mi hermana, pero mi mamá casi murió al dar a luz. Me siento muy mal por mi mamá. Nunca perdonaré a mi papá por eso. Amo a mis padres, pero mi mamá siempre tendrá mi simpatía y mi corazón por todo lo que sacrificó y sufrió. Además, somos de un país conservador. Hasta mi generación, las mujeres no trabajaban, o no les permitían trabajar, así que el divorcio era un gran tabú. Amo a mi mamá, respeto a mi papá por darnos una buena vida, pero no puedo llevarme a quererlo tanto como por lo que le hizo a mi mamá. Mis padres son personas bastante altas. Yo no soy tan alta, pero soy mucho más feroz que ellos. Ambos tienen un mal temperamento, la vida no les ha sido exactamente amable. No estaban hechos el uno para el otro, mientras estuvieron juntos, discutían mucho e incluso se hacían llorar mutuamente. Un día, mi mamá me contó que discutieron tan intensamente que él le lanzó una botella de cerveza medio vacía. Falló, y la botella se estrelló contra el armario detrás de ella. Él dijo, si hubiera querido, te habría golpeado. Eso es lo que mi mamá me contó, probablemente la punta del iceberg. No puedo imaginar el otro tipo de cosas que se hicieron el uno al otro, mientras sigo procesando lo que nos hicieron a mi hermana y a mí. Dar a luz, por ejemplo, mientras claramente son tóxicos el uno para el otro. Mi papá tenía su propio negocio, y yo trabajaba para él. Rutinariamente tenía que esperar unos días para cobrar mi cheque, ya que él decía que las cosas estaban ajustadas. No estaban ajustadas, estaba usando los fondos del negocio para pagar cariñosas de alto nivel, como $1000 o más por hora, del tipo de Elliot Spitzer. Eventualmente, mi mamá se enteró, se divorció de él, el negocio cerró y él se mudó a 6 horas de distancia. Entre el momento en que dejé su empresa en 2013 y su muerte en 2020, probablemente solo lo vi una docena de veces. La retrospección es extraña. Por un lado, él fue un completo desastre, por la infidelidad, el abuso físico y emocional. Por otro lado, a pesar de todas esas cosas, teníamos una especie de buena relación. No puedo guardar rencor. Después del divorcio, él se acomodó a un estilo de vida que prefería, y lo extraño muchísimo. Mi mamá mantuvo un diario mientras luchaba contra el cáncer. Gracias a Dios que lo conseguí primero, porque habría arruinado a mi hermana a esa edad tan joven. Sus palabras fueron, las amo a las dos con todo mi corazón, pero sepan que siempre hay un tipo diferente de amor por su primogénita. Nunca hubo favoritismo ni una situación de niño dorado. Mi hermana y yo recibíamos el mismo reconocimiento y castigo por nuestras acciones, y se nos reconocían nuestros logros individuales de la misma manera. Creo que es una de esas cosas que simplemente no se dicen porque te sientes culpable por ello. Estoy seguro de que leer eso ha llevado a mi papá y a mí a esforzarnos por ayudar a mi hermana con pequeñas cosas aleatorias que cualquier adulto debería ser capaz de hacer. Hay una tradición de favoritismo. A mi bisabuelo le gustaba más mi abuelo que a su hermano, así que mi tío Dave, hermano de mi abuelo, terminó en terapia mucho antes de que se hablara de eso, y, hasta cierto punto, también favorecieron a mi papá en comparación con sus 2 hermanos, mis tíos. Mi abuelo y mi abuela se odian tanto que, 61 años después, todavía llaman a mi papá con 2 nombres diferentes, ya que mi abuela quería ponerle Richie, que se convirtió en su segundo nombre, mientras que él, en cambio, usa su nombre de pila. Cuando mi papá y uno de mis tíos vivieron con su mamá después del divorcio, donde ella se volvió a casar y tuvo un hijastro, ella mostró tanto favoritismo hacia su hijastro que mi papá y mi tío fueron y le rogaron a su papá, mi abuelo, que los dejara vivir con él.
Ahora llegamos a mí y a mi hermana, 4 generaciones después, y mi papá claramente favoreció a mi hermanastra sobre mí y mi hermana, que somos sus hijos de verdad. Él no lo ve, tampoco tiene idea de lo que ocurre, y nunca he mencionado nada, porque sería como hablar con una pared. Me niego a continuar con esta tradición. Me prometí a mí misma que si tenía hijos, rompería el ciclo. Mi mamá le fue infiel a mi papá. Mi papá ya era un alcohólico y esto lo volvió un alcohólico violento. Mi mamá intentó mantener a la familia unida. Mi papá se fue a vivir con su familia por un tiempo. Mi hermana y yo no podíamos hablar con él porque nos hablaba mientras estaba borracho. Mi mamá decidió recibirlo de nuevo en casa. Mi hermana y yo salimos de la casa lo más rápido posible. Mi hermana y yo todavía vemos a nuestros padres. Todo eso simplemente quedó enterrado. Luego llegó mi prometida, de una familia mucho más unida. Su papá me está enseñando habilidades que desearía haber aprendido de mi papá, o me está ayudando a mejorar habilidades que tuve que aprender por mi cuenta desde que me fui de casa. También tenemos carreras similares donde ayudamos a otras personas. Mi futuro suegro me dice que está orgulloso de que me case con su hija. Nunca he escuchado a mi papá decirme que está orgulloso de mí. Mi prometida no sabe nada sobre lo que pasó con mi familia. No puedo soportar decírselo. Ella está tratando de mejorar mi relación con mis padres, porque es increíble. Sé que siente que falta una pieza en el rompecabezas porque le agradan mis padres y probablemente se pregunta por qué soy tan frío con ellos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.